Ahora entonces veamos, si queremos entender química de suelos, tenemos que entender cuáles son los componentes básicos de este suelo, relacionados a la química, por supuesto. Entonces, hablemos de textura. Cuando hablamos de textura, tenemos arcilla, que en su mayoría son partículas cargadas negativamente, y la intensidad de esa carga negativa difiere entre tipos de arcillas. No todas las arcillas son iguales. Tenemos caolinitas con una carga negativa débil. Tenemos monorrionitas o hilitas con una carga negativa mucho más fuerte. Las arcillas, por cierto, también tienen partes que tienen carga positiva. Sin embargo, no es muy intensa, por lo tanto podemos obviarla en este momento. Aparte de eso, tenemos arena, limo, grava, muy poca reactividad, podemos obviarlo. También el suelo está compuesto por materia orgánica, por supuesto, la fracción única con moléculas grandes, son partículas hidrofóbicas y cargadas negativamente. Cuando hablamos de materia orgánica, los puntos reactivos generalmente son grupos carboxílicos y grupos fenólicos. En la mayoría de casos van a estar cargados negativamente. Sí, en pHs realistas en la agricultura van a estar cargados negativamente. Aparte de la fracción única, tenemos la fracción fúlvica, son moléculas más pequeñas, pueden ser todavía hidrofóbicas o hidrofílicas y también tienen carga negativa. El siguiente ingrediente del suelo serían óxidos o hidróxidos de hierro y aluminio. Estos pueden ser o cristalinos o amorfos. Un óxido amorfo es un óxido joven, digamos, un óxido que será sintetizado recientemente, por lo tanto está en el proceso de maduración, eventualmente se terminará siendo cristalino, más cristalino. Estas partículas, óxidos, en opuesto a las anteriores, estas tienen carga positiva. Por lo tanto, van a fijar generalmente aniones como fosfatos, sulfatos, etcétera. Menciono acá que tienen carga variable, es cierto, voy a hablar un poco más de esto más tarde. Sin embargo, en realidad, en rangos de pH comunes en agricultura van a estar con carga positiva. Finalmente tenemos carbonatos de calcio y de magnesio, son prevalentes en suelos con pH alto, regulan pH, liberan cationes de calcio y magnesio y pueden precipitar aniones. Por lo tanto, si tenemos todos estos componentes, la naturaleza de estos componentes, la cantidad de cada uno, la forma como interactúan, definirán las características químicas de los suelos y cómo interactúan con los diferentes iones en solución. Por lo tanto, debemos tener un entendimiento de esto para saber qué fuente de nutrientes vamos a escoger para un cultivo en específico, dependiendo de las características de nuestro suelo.